Bueno, empiezo también agradeciendo al municipio de Merlo, al Tano, a Gustavo, a Karina, a Roxana. La verdad que es cierto, me decía Roxana, que he venido aquí a la Feria Industrial de Merlo varias veces, y cada vez que vine, no sé cuál es el vínculo, pero después ganamos las elecciones. Así que... Me parece muy bien. Uno no es cabulero, pero no podía faltar. Bueno, no, dicho esto, quería compartir con ustedes algunas palabras. La verdad que muy atinado Augusto, Tano, haberle dado el micrófono. Acabamos de escuchar a 10 referentes u 11 de empresarios, dirigentes empresariales. Creo que eso y lo que hemos escuchado probablemente tenga más valor de lo que yo pueda agregar. En particular, escuché varias palabras que no solo comparto, sino que tienen que ver con un discurso y con una forma de pensar que venimos exponiendo hace mucho tiempo y que creo que va construyendo de manera colectiva una explicación, un argumento que vale la pena difundir, que vale la pena compartir. Me decía Vero recién cuando veíamos las filminas de Augusto, me decía, bueno, esto tendríamos que difundirlo más masivamente porque la verdad que no se conoce. La verdad que no se conoce. Y nos chocamos con el problema de siempre que tiene que ver con, en parte, ¿no? Uno se hace responsable porque tiene roles, papeles y lugares que ocupa donde no puede no hacerse responsable incluso de lo que no es estrictamente culpa nuestra, pero yo veo que el desbalance que hay en materia de capacidad de instalar agenda, instalar discurso a nivel social es inmenso. Y no es que ha mejorado, empeoró. Empeoró, ¿no? Alguno pensaba que tal vez lo de las redes sociales iba a servir como una forma de democratizar los discursos y darle la palabra a quienes antes no la tenían. Y vemos que lo único que cambió es que se privatizó de alguna manera la censura, incluso, ¿no? Yo debo decirlo porque me sorprendí a mí mismo, pero cuando en Twitter le bajaron la cuenta a Trump, ¿se acuerdan, no? Y yo, la verdad que me pegué un susto bárbaro, porque caí en la cuenta de que ahora quienes manejan la palabra son empresas privadas transnacionales y que ni más ni menos por una cuestión política que todos hemos observado, le bajaron el pulgar al presidente de los Estados Unidos. Así que imaginemos lo que de manera explícita o implícita ocurre con nosotros desde Argentina, como los famosos algoritmos, teóricamente, científicamente y objetivamente calibrados, permítanme desconfiar, ¿no?, de esos algoritmos, porque veo que algunos discursos se propalan de manera casi maníaca y otros no aparecen nunca, ¿no? Uno ve cuando recorre las redes que le aparecen siempre las mismas cosas cuando a uno no le interesan y las que le interesan dejan de aparecer. Entonces dice, ¿qué algoritmo malintencionado que tocó? ¿No? Sí, raro. Pero bueno, lo manejan intereses económicos, empresariales. Dicho de otra manera, creo que está cada vez más desbalanceada la cuestión de la comunicación. Así que escuchar a empresarios y empresarias, a dirigentes también, formular las dos cosas, ¿no? La discusión de fondo, que creo que es tan importante tener sobre el modelo de país, pero también expresar de manera clara y tajante el miedo que da lo que hoy se está escuchando en materia de propuestas
de política económica por parte de los principales candidatos de la derecha argentina, Bullrich y Milei. El miedo que da. El miedo que da cuando uno le tocó, como en mi caso, las dos cosas, tanto vivir algunas etapas que tuvieron este carácter como experimentarlas, pero también estudiarlas. Lo decían algunos de ustedes, esto que aparece como gran novedad, como innovaciones, como cuestiones originales, novedosas, desintoxicadas, en realidad son recontra viejas, ya se probaron, ya se experimentaron 1000 veces. Yo quiero empezar por acá porque tal vez la creatividad y las agendas mediáticas permiten que algunas teorías y algunas políticas, tantas veces utilizadas y tan fracasadas, aparezcan como nuevas y no solo originales, sino como una especie de propuesta revolucionaria. Pero yo lo quiero decir claramente, se habla de dolarización. Y todos dicen, bueno, llegó la novedad. No, nosotros tuvimos el 1 a 1, vivimos el 1 a 1, sufrimos el 1 a 1, nos fundió el 1 a 1, que fue una dolarización. Circulaba un peso y cada peso, cuando uno iba al banco, lo podía cambiar por $1 y cada peso que circulaba tenía un respaldo de $1. Era lo mismo. Era lo mismo. Nosotros ya estuvimos dolarizados, no hay ninguna novedad. Por eso tampoco llama la atención que los economistas que acompañan esa propuesta sean Roque Fernández, Carlos Rodríguez. Yo no quiero ponerme de ninguna manera señalando personalmente a ninguno de ellos dos, pero la verdad que de nuevo no tienen nada. Si la novedad en la Argentina, por más que en las redes sociales y en los canales de televisión esto venga acompañado de una retórica, ¿no? A veces muy agresiva, con insultos, con cosas que bueno, que también habría que ver, pero dejémoslo ahí. Pero cuando toca ir a hablar con el Fondo Monetario Internacional, toca hacer negocios y resolver y plantear con seriedad qué se va a hacer en la Argentina, van Roque Fernández, el ministro de Economía, que antes era presidente del Banco Central en la época de Cavallo. Cuando Cavallo se lo echa en el marco de la pelea con Menem, queda de ministro de Economía Roque Fernández y segundo Carlos Rodríguez. Ellos dos van a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Así que los gritos, las imposturas, el rockstar queda en los escenarios para la gilada. Pero cuando hay que ir a hablar de economía y de lo que va a pasar en este país, va lo más rancio de la ortodoxia, de la derecha y del neoliberalismo argentino. Que de nuevo, de original, de novedoso, nada. Fundieron el país varias veces ya estos tipos. Varias veces lo fundieron. Siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí. Y del otro lado, uno decía, bueno, economistas nuevos, más jóvenes, qué sé yo, piensan lo mismo. Pero no. Ahora el economista de referencia de Patricia Bullrich, que prácticamente le puso la banda presidencial el otro día, o le dio, después de una interna feroz que tuvieron para ver si era Larreto Bullrich, votaron y se votó en las PASO, pero terminó Melconian de candidato. O sea que hubo una transmigración de las almas y le dieron el bastón a Melconian, que Melconian es un hombre de la Fundación Mediterránea. Por eso no quiero ponerme ni agresivo ni chicanero, pero basta con ver los hechos, las trayectorias. La Fundación Mediterránea, que es de donde sale Cavallo, es algo que se funda en el 77, en plena dictadura militar. Melconian estuvo en el Banco Central en la época de Cavallo también, en la parte de deuda externa, involucrado en la estatización de la deuda externa argentina, y ahora lo han encumbrado y lo han convertido en candidato a presidente de una de las dos fuerzas. Así que la verdad que podemos discutir 50 millones de cosas y en un público de dirigentes empresariales y de empresarios pymes de la Argentina, bueno, como es, no nos tiremos las cartas, no nos vendamos. A ver, son economistas que expresan
políticas económicas que en la Argentina se llevaron adelante, fueron protagonistas en cada una de esas etapas. La discusión de originalidad, de novedad no tiene nada, porque además seamos claros, dolarización es convertibilidad, ya la experimentamos, ya la vivimos, fundió la industria argentina, fundió el campo argentino, eso también lo quiero decir, la dolarización que teóricamente, bueno, algunos trabajadores que en su falta de información, porque también manejan esta ambigüedad y este marketing, les han tratado de hacer creer que el que gana 50.000 pesos va a ganar $50.000. Bueno, qué sé yo, no sé ni por dónde empezar. No sé ni por dónde empezar, porque son mentiras. De nuevo estamos con una derecha que vende espejitos de colores, como fue con Macri, que venían por pobreza cero, la revolución de la alegría, no voy a devaluar, no voy a traer al Fondo Monetario Internacional, me interesa la educación, me interesa la producción, me interesa la competitividad de la industria nacional, no van a perder nada de lo que tienen. De nuevo está pasando lo mismo. Ahora con términos novedosos, porque hablaba recién, hablabas Silvina, creo, Silvina, ¿no? Hablabas de educación. Entonces, ¿cuál es la novedad? El voucher. El voucher, lo voy a decir muy claro, porque se aplicó en algunos lugares, muy poquitos, porque es tan extravagante que no se aplicó casi en ningún lado. Pero donde se aplicó, para que quede claro, es arancelar. Es el arancel. Y no de los estudios universitarios, de la primaria, de la secundaria. Porque hay que pagar al principio con un voucher, ese voucher no alcanza, entonces hay que poner un adicional como el copago cuando se va a un médico o a hacer un estudio, y entonces hay escuelas que van discriminando entre los que pueden hacer un copago y no pueden hacer un copago. Es arancelar. Entonces, dolarización se llama convertibilidad, ya lo tuvimos. Arancelamiento de la educación, bueno, está en varios países, funciona muy mal, muy mal. No va a pasar nada de lo que necesitamos. No va a solucionar, nada de esto va a solucionar ninguno de los problemas que efectivamente tenemos. Vos me decís, necesitamos, me encantaron las propuestas, ¿no? Que la gente tenga en el lugar donde nació las condiciones para trabajar, pero también para vivir. Entonces necesita acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso a la salud. Y vos hablabas de las PPP. También, escuchaba, no va a haber obra pública, ahora viene el modelo chileno. Dicen modelo chileno porque acá se aplicó, fue Macri, lo votó en el Congreso, cerró la obra pública y empezó a privatizarla con las PPP. 0 kilómetros de ruta hicieron así, no con decimales, 0. No pudieron hacer nada de obra pública. Y eso que era endeudarnos en dólares con las constructoras, en contra de que después pudieran cobrar un peaje, pero con garantías dolarizadas de que el Estado le iba a devolver. Es una estafa gigantesca. Así que pongámosle los nombres que tienen a las cosas. Porque si no, es cierto que se le pone un nombre en inglés, un nombre novedoso, a políticas que ya se han aplicado. ¿Y por qué se les cambia el nombre? Porque fracasaron estrepitosamente. Porque parto de reconocer que hay dificultades y hay problemas. Augusto mostraba la recuperación en el empleo, la recuperación en la producción que hubo en la provincia de Buenos Aires. Sí, la hubo, pero nos deja en una situación que sequía, pandemia, y bueno, y una crisis internacional, una guerra en Europa. Bueno, varias cuestiones de contexto y varias cuestiones internas que nos han dejado con dificultades. Obviamente que hay dificultades, pero no se solucionan así. Para decirlo de otra manera, los problemas que tiene la industria nacional, si con algo no se soluciona, es con dinamita y con motosierra. Eso destruye, rompe, no ayuda. Entonces me parece que hay que dar estos debates, hay que hacer esfuerzos de explicación y de traducción, y a veces es muy desequilibrado el micrófono y no tenemos demasiada oportunidad. Voy a terminar con esto porque algunos ya me escucharon, porque termina esto con un pedido. Termina con un pedido, pero voy a decirlo al final. Quería comentar algunas cuestiones más que tienen que ver con la industria en la provincia de Buenos Aires. Estamos haciendo
enormes esfuerzos, no solo para sostener, reconstruir lo que se destruyó durante la época de Macri, sino para transformar la matriz productiva de la provincia de Buenos Aires, para transformarla. Relocalización, un balanceo, digamos, a nivel provincial, federal, mucho más lógico, mucho más equilibrado, también para generar más valor agregado, también para, a través de programas muy importantes de inversión en ciencia y de tecnología, poder hacer que nuestra industria, que nuestras pymes tengan acceso a nuestro sistema universitario, científico y tecnológico, que haya un ida y vuelta mucho más fluido. Estas son políticas públicas. Del otro lado tenemos los que quieren cerrar las universidades, no entienden para qué están, y cerrar el CONICET. Así que creo que entre todos los peligros, entre todas las discusiones a veces un poco superficiales que hay, aparece de fondo un tema importante, que es lo que está en juego en esta elección y que creo que todos lo percibimos y que en otras elecciones no apareció tan claro. Estamos en un parteagua, ¿no? Estamos ante una... Bueno, se abren dos caminos, claramente. Para mí es uno solo, uno va para adelante y el otro va para atrás. Pero vamos a tener que decidir como sociedad para dónde queremos ir. Esperemos poder discutirlo y poder plantearlo con toda la claridad que tiene y que amerita, ¿no? una decisión tan pero tan importante. Nosotros, durante el macrismo, que hablábamos de industricidio, de la tormenta perfecta, empezamos a usar algunas frases que se fueron instalando, rompieron todo, tierra arrasada, para contar un poco lo que estaba ocurriendo, que la prensa macrista no contaba, pero que ustedes conocían. Y que se lo atribuía la pérdida de puestos de trabajo, la destrucción de empresas, la destrucción de la industria nacional, se lo atribuía a, bueno, en algún momento fue a la lira turca, ¿se acuerdan? Pasaron cosas que era que hubo un movimiento de la lira turca. Siempre eran factores, sí, no solo externos, sino además inexistentes, ¿no? Pero la verdad es que llevaron adelante una política económica, porque eso es lo que también hay que empezar a mostrar. Que el liberalismo, la derecha argentina, que dice estar en contra del Estado, o que piensa que el Estado no tiene que intervenir y no tiene que participar, bien que usa el Estado, vaya que usa el Estado cuando le toca gobernar. No es que hay menos Estado, es que hay un Estado que utilizan para otra cosa. Hay un Estado que utilizan para intereses particulares, hay un Estado que utilizan para financiarizar la economía, hay un Estado que utilizan para primarizar, porque que yo sepa, al Fondo Monetario Internacional no lo trajo el libre mercado, ni el azar, ni un soplido del viento, lo trajo el Estado bajo las órdenes de la derecha argentina, así como nos endeudaron a 100 años y en 100.000 millones de dólares, así como nos llevaron a una política, siempre lo decimos, lo planteaba Augusto, esas estadísticas que durante las épocas de la derecha siempre, cuando uno mira la estadística de la industria nacional, de la industria argentina, van para abajo y cuando le toca al peronismo, al campo popular, van para arriba, no son producto de factores externos que obviamente influyen, porque yo hablé de la sequía, no es producto de eso, sino de políticas públicas bien determinadas. Y siempre planteo, porque vamos de nuevo a esta misma discusión, si uno abre las importaciones, si uno pone las tarifas en dólares, si uno pone la tasa de interés muy por encima de la inflación, cualquiera sea el nivel de inflación, tasa de interés real positiva, y si hay políticas de flexibilización laboral y reducción del salario, y sí, fundís la industria argentina, la fundís. Y no es sin querer o producto de mala teoría económica. Hay mala teoría económica, pero hay intereses muy claros que empujan estas políticas, porque cada una de esas políticas que ustedes, empresario pyme, digo, te abren las importaciones,
determinados sectores de la industria nacional y no resisten un aluvión importador, sobre todo porque cuando te penetran un mercado lo hacen a precio de dumping para fundir todo lo que hay. Después toman posición monopólica y empiezan a subir los precios internos. Ya lo hemos vivido. Pero en el mientras tanto te funde la producción nacional en textiles, en autopartes, en plásticos, en juguetes, no queda nada. Y es lo que pasó. Estaban llenas las góndolas de supermercado, me acuerdo durante el macrismo que había productos que se hacen de calidad y a buen precio en la Argentina, producto importado. Es una política abrir las importaciones. No es casualidad y no se hace sin el Estado. No es que no hay Estado presente, hay Estado presente. Pero como decía, tiene una teoría económica, tiene un resultado que es desindustrializar, pero también tiene ganadores y perdedores. Para decirlo de otra manera, en economía podemos discutir la escuela austríaca. Justo en mi caso, Augusto, varios de acá, nos hemos dedicado mucho tiempo a dar clase de economía. Yo era profesor de historia del pensamiento económico, así que tengo hasta cosas escritas sobre von Baber, von Mises, Hayek, Friedman, los conozco a todos, los estudié a todos. Lo único que le puedo decir es que los problemas que tiene hoy la provincia de Buenos Aires no los va a resolver un economista austríaco del siglo XIX. No lo va a resolver. Tenemos problemas, pero no es por ahí. No es por ahí. Puede ser una extravagancia que tenga la ventaja de que nadie entiende ni de qué se está hablando y que un pibe o una piba de 16, 17 años diga, la escuela austríaca, pero la verdad que ninguno de los problemas que tenemos, que los tenemos, lo vamos a resolver con esas políticas que son estas. Son estas. La libre competencia con prescindencia de las situaciones reales, de la realidad. Entonces es como decir, va a triunfar en la vida el que más se esfuerce. Y eso vendría a ser un modelo teóricamente más justo, más equitativo, más ético, que es el de la meritocracia. Ahora, el que más se esfuerce, bien, pero depende cuáles son las condiciones de partida. Porque evidentemente, si uno nace en un barrio popular donde no tiene acceso ni al agua potable, ni a las cloacas, ni tiene dinero para pagarse una computadora, la universidad, ni siquiera para pagarse el bondi para ir a la universidad, que el bondi hoy, ¿cuánto sale el bondi? 50 mangos un pasaje. Hicimos la cuenta, si aplicamos la escuela austríaca va a salir 700 mangos. Un pasaje de colectivo, que es algo que nosotros denominamos salario indirecto, para que se entienda bien, porque después parece los planeros y los subsidios. Pero si no, a cada uno de los laburantes que van a cada una de sus empresas, ustedes tendrían que pagarle un salario que contemple 1.100 pesos el boleto de tren. Porque si no, no pueden ni llegar a trabajar. Así que lo que me parece es que todo bien con la ley de la jungla, con la libre competencia, con el sálvese quien pueda, pero hay unas condiciones de origen, tanto a nivel individual como a nivel país. Cada uno compita y veremos quién puede ubicar sus productos industriales en el mercado mundial. Veamos de dónde partimos. Porque los países desarrollados, hace poco estuvo un economista coreano, Chang, sí, que estuvimos con él. Que tiene un libro muy famoso, que lo traduzco porque algunos no conocen el nombre, que se llama Pateando la escalera. Me encanta el nombre del libro. ¿Qué dice ese libro? Que los países desarrollados subieron a la cima y después con la patita, ¡pum!, patearon la escalera para que no pueda subir nadie más. Entonces, que no es cierto que hay un esquema mundial donde el que más se esfuerza, el que más invierte, el que más trabaja, el que más se sacrifica, llega y se convierte en un país desarrollado industrial. Sino que los países industriales
son, por ejemplo, proteccionistas para ellos, librecambistas para los demás. Entonces, a veces, yo para decirlo prolijamente, me parece que hay mucha ingenuidad en esas ideas. Pero además, iba esto, hay teoría, hay ganadores y perdedores y hay poderosos intereses. Porque la apertura importadora no es que es solamente una teoría económica abstracta. La impulsan determinados intereses que no tienen ninguna, pero ninguna gana, y digo ningún entusiasmo en que en Argentina haya una industria nacional y menos todavía que esa industria nacional, como pretendemos, pueda exportar a nuestros países socios, pueda exportar a nuestro continente, mucho menos que haya una unión y una integración industrial latinoamericana. No lo quieren. Y yo no los culpo, porque es lógico que cada uno defienda su propio interés. Ahora, como decía Jauretche, lo que está feo es ir al almacén con el manual del almacenero. Porque eso yo creo que beneficia al almacenero. Entonces, esto de abrir indiscriminadamente las importaciones, podemos discutirlo a nivel teórico, podemos ver las escuelas de pensamiento, pero después entendamos que tiene determinados resultados, que es en particular fundir la industria nacional. Lo hizo el macrismo, y ahí estuvimos. Poner las tarifas en dólares. ¿Qué dicen? Que no haya ningún subsidio, porque cuando el precio de la energía en Argentina no es equivalente al valor internacional del barril de petróleo, entonces dicen que hay subsidio. Y pasan por alto algo, que la energía en la Argentina se produce con hidrocarburos que están en el subsuelo de la Argentina. Entonces, para un poquito, ¿cómo es esto? De que si el costo de producción del metro cúbico de gas o del barril de petróleo en nuestros yacimientos está en pesos, se hace en pesos, después nosotros se lo tenemos que cobrar al empresario argentino o a la familia argentina en dólares al valor de la pizarra de Texas. ¿Cómo es? ¿Por qué? Y bueno, yo les explico por qué. Hay una teoría económica, tiene determinados resultados y hay determinados intereses poderosos que prefieren vender el barril que se extrae en Vaca Muerta a precio internacional y no a costo argentino. Entonces hay determinados intereses. Ahora, independientemente de cuáles son esos intereses, cuál es esa teoría, esto funde a la industria nacional. Y ya lo probamos, ¿se acuerdan de Aranguren? El tarifazo del 3000%. Era dolarizar las tarifas energéticas argentinas. Argentina, por ser un país que tiene energía propia, usó eso históricamente para su industrialización. Es uno de los resortes de la industrialización argentina. Por eso YPF nace como industria nacional, obviamente, en las épocas de Irigoyen por allá, pero tiene su impulso durante la época de industrialización del peronismo. Alguno decía que en Estados Unidos tuvo que haber una guerra civil para que se imponga un modelo que no es exclusivamente industrial, porque eso también hay que discutirlo una y mil veces. No es que tenemos que decidir entre campo o industria. Lo que tenemos que hacer es ponerle valor agregado nacional a los productos primarios que se extraen del suelo nacional. Nos quieren hacer discutir como modelos antagónicos lo que es uno de nuestros principales, y lo mismo a la energía y al litio. No es o hacemos litio o tenemos industria. Hacemos minería o tenemos industria. O sacamos petróleo o tenemos industria. Tenemos que tener litio, tenemos que tener alimentos, tenemos que tener hidrocarburos, pero lo tenemos que elaborar y agregar valor en la Argentina. Y vender con trabajo argentino. Entonces, tarifas en dólares. Se hizo. Si ustedes leen el subtexto de la Fundación Mediterránea o leen el subtexto de Milei, es ese, tarifas en dólares, apertura importadora. A eso se agrega, por supuesto, falta de crédito. Por supuesto, falta de crédito, lo vivimos.
Me acuerdo que en aquel momento decíamos, la tasa de descuento de cheque, ¿se acuerdan que era 100% para descontar un cheque? Para capital de trabajo, 100% de tasa de interés. Y ahora me dirán, bueno, pero está arriba. Sí, pero la tasa de interés que importa es la tasa de interés real, la que compara con la inflación. El problema que había ahí es que vos tenías una dinámica de los precios y una dinámica de la tasa de interés que estaba el doble de lo que era el movimiento de los precios, con lo cual era una tasa de interés real positiva, que es la teoría de los austríacos, de los neoclásicos, es eso. Y de que no hace falta Banco Central. Imagínense, porque yo escuché a muchos elogiar la gestión del Banco de la Provincia, Juan. Porque efectivamente el Banco de la Provincia volvió a ser una banca de crédito y fomento para la producción bonaerense. Esa es la novedad que hubo en este tiempo. Volvió a crecer el crédito productivo, volvimos a ser líderes de crédito productivo. Ahora, si quieren dinamitar el Banco Central, para el Banco de la Provincia y el Banco Nación, Julia, ¿qué habrá? La bomba H. No TNT, la bomba atómica para la banca pública. Ya esas mismas personas trataron de privatizar el Banco Nación y el Banco de la Provincia. Que, de nuevo, nos quieren hacer creer que es decidir entre agro e industria. Nos quieren hacer creer que es decidir entre Estado y mercado. Y no es así. No es así en ningún lado del mundo. No es así en ningún lado del mundo. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que el Estado y el mercado se articulen de forma virtuosa para que entonces a través de los instrumentos de política económica se pueda fomentar, se pueda permitir, se pueda incentivar la inversión de los privados. Si el trabajo es privado, si el PBI es mayormente privado, ¿cómo el Estado, cómo nos van a decir que lo que queremos hacer es quitar al privado del medio y de quedarnos con un modelo de solo Estado? Miren, díganselo al que quiera, pero al peronismo no, porque el peronismo siempre, históricamente, se dedicó a usar las palancas, los resortes, las políticas y los instrumentos del Estado para fomentar la actividad privada. De eso se trata. Y por último, el salario. Todas estas ideas que ya empiezan a aparecer de nuevo de flexibilización laboral, de que hay mucho costo, del 14 bis, de los derechos laborales. Miren, podemos discutir de la industria del juicio, podemos discutir 500 millones de cosas, pero todo eso se resuelve, se resume y se condensa en bajar los salarios. El modelo que proponen es bajar los salarios. Y uno podrá pensar, lo he compartido con muchos empresarios durante todo este tiempo, aún durante el macrismo. Durante el macrismo, el salario cayó 15% en términos reales, aproximadamente. Y uno dice, bueno, por eso creo que hay que volver sobre esto. Y uno dice, bueno, pero al empresario le puede convenir, le puede interesar, le puede gustar, porque baja los salarios y los salarios son un renglón de su costo. Y entonces le libera recursos para la inversión, le libera recursos para su ingreso, le libera recursos. Bajar los salarios es bueno para los empresarios. Mentira. Mentira. Puede ser bueno para un empresario que use la economía argentina como una economía de enclave, como una economía, ahora se llama extractivista, bueno, como sea, donde viene, usa salarios bajísimos para extraer recursos que después manda al exterior. Pero para el empresario que lo que hace es vender su producto al mercado interno, no hay peor idea que bajar los salarios. No hay peor idea, créanme, porque ideológicamente han convencido a muchos empresarios que el problema es los salarios altos. Durante la época de Cristina, durante la época de Néstor, la aberración era que los salarios estaban demasiado altos y la economía crecía y el consumo crecía y el mercado interno crecía. Siempre me gusta decirlo así porque si agarran su balance individual de cualquiera de sus empresas, cuando ustedes venden al mercado interno, si ustedes pudieran conseguir que bajen los salarios, pero solo de los trabajadores a los que ustedes contratan, bueno, sería una situación, pero eso nunca pasa.
Entonces, cada vez que bajan los salarios de los trabajadores que ustedes contratan, al mismo tiempo están bajando los salarios de todos los demás trabajadores de la Argentina. Y hagan la cuenta simplemente. ¿Qué parte de su costo es salario? ¿Qué parte de su costo es salario? ¿20%, 30%, 40% de salario? En algunos puede ser 50% como mucho. Muchas veces es mucho menos. Supongamos que es 20%. O más, supongamos que es 40%. Entonces cae el 20% del salario. O sea que sus costos van a caer en términos reales un 20% del 40%. Es decir que están en ese momento ahorrándose 8% del costo. ¿Estoy bien, Augusto? Estaba haciendo la cuenta. Esto pasa por improvisar, ¿se dan cuenta? Casi hago el papelón de mi vida, pero vamos bien, vamos bien. Bueno. Claro, Vero es profe de matemáticas. 8% los costos. Ahora, si cae un 20% el salario de la economía en general, ¿cuánto caen sus ingresos? Un 20%. O sea que se ahorran 8 de los costos para perder 20% de los ingresos. Mal negocio. Mal negocio. Pésimo negocio. Y eso no es una cuestión algebraica, matemática, teórica y de porcentaje. Es lo que pasó en la Argentina cuando cada vez que vino la derecha a bajar los salarios. Nos liquida el mercado interno. Y entonces el empresario nacional, que ya le abrieron las importaciones, que no tiene acceso al crédito a una tasa razonable, que tiene las tarifas en dólares, para colmo no tiene a quién venderle. Así que no es un misterio, no es una curiosidad, no es un milagro, ni menos todavía una equivocación, un error o algo que pasó circunstancialmente, que la industria funda cada vez que aplican estas políticas. Te quedas sin industria. Y en cada una de estas cuestiones sí hay un sector que se favorece, pero no está en esta mesa. Y me animo a decir, no está en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, miren, ha resistido de todo, pero cada vez que se aplican políticas neoliberales de derecha, antiproducción y antiindustria, y ahí quería hacer un paréntesis, porque ahora con esto de la dolarización, uno ve que hay sectores exportadores, por ejemplo, el sector agropecuario, que dice, eso me va a convenir porque yo vendo en dólares y entonces a mí esto no me toca, me mejora. Bueno, miren lo que les pasó en los 90 cuando estuvimos dolarizados. Miren lo que les pasó en los 90. 12 millones de hectáreas hipotecadas con la banca pública. ¿Se acuerdan que se encadenaban a las tranqueras porque les iban a rematar los campos? Porque estaban hipotecados con las políticas de dolarización. ¿Por qué? Porque implican siempre una apreciación cambiaria, quiere decir que su producto cada vez tiene menos poder de compra interno. Eso es lo que finalmente pasa y no me quiero poner en detalle, pero está la historia. Está durante la dictadura, está durante los 90 y pasó esto. Y quiero decir, porque también nobleza obliga, aún para el que no le gusta, yo siempre lo he defendido y lo he dicho así, cuando había 12 millones de hectáreas hipotecadas y el sector agropecuario argentino le debía todos sus campos a la banca pública, particularmente al Banco Nación, el que lo salvó de los remates se llamó Néstor Kirchner. Por eso creo que estamos ante un parteaguas. Estamos en un momento bisagra. Vamos a tener que decidir cómo continuamos, cómo continúa esto, porque la derecha tiene varios candidatos. Un solo proyecto es el que, en lo que respecta a la industria y la producción nacional, les acabo de describir. Va a ser eso. Todo lo demás son cañitas voladoras, fuegos artificiales, va a ser eso. Con los mismos economistas que llevaron adelante estos programas cada vez que se aplicaron. Ni siquiera hay novedad ahí. Y con los mismos sectores que lo impulsan y se favorecen. Nosotros somos una provincia productiva y somos la locomotora industrial de la Argentina, la provincia de Buenos Aires.
Estas políticas, no tengan ninguna duda, que van a empezar a los que están en esta mesa, si se vuelven a aplicar, como fue durante la época de Macri, como fue en los 90, como fue en toda época donde se aplicaron, van a empezar a haber caídos en esta mesa. Va a ser así. Va a ser así. Porque son estas políticas. Si uno pudiera hablar en serio, no con discursos marketineros ni a los gritos, pudiera hablar en serio con estos economistas de la oposición y le pregunta estas 4 cosas: ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Qué va a pasar con las importaciones? ¿Qué va a pasar con las tarifas? ¿Y qué va a pasar con los salarios? Van a ver que le dan las respuestas que les acabo de dar. No hay ninguna novedad. Es el programa económico de la derecha, que lo aplicaron 1000 veces. Nos dicen 70 años de peronismo llevaron a la ruina y el fracaso de la Argentina. Miren, 70 años de peronismo. Perón asume en el 46, en el 55 un golpe de Estado, la verdad que salvaje, bombardearon Plaza de Mayo en el año 55. O sea que, y ahí empieza toda una época de dictaduras y proscripción sin democracia, donde hay políticas industrialistas a medias, con apertura, bueno, varias cosas más. Después termina eso, nada más en un episodio más de peronismo, 74 en adelante, 76, el golpe de Estado más feroz del que se tenga memoria. Termina la dictadura, viene un gobierno radical. Gana Menem una elección con la revolución productiva y el salariazo, pero después lo llama a la Fundación Mediterránea, esta misma que está ahora, y después a Roque Fernández, el mismo que está en el otro lado. O sea que si sumamos todo, yo no sumo más en los últimos 200 años de la Argentina, no sumo más que 24 años de peronismo. Con políticas de industrialización, con políticas de creación de mercado interno, con políticas de soberanía energética, con políticas de inversión en ciencia, tecnología, en universidad pública, con gratuidad universitaria. No sumo más. Así que yo creo que estamos en condiciones de dar los debates, pero ahora viene el pedido. Nosotros, absoluto compromiso con ese modelo. Absoluto compromiso. Pero les quiero decir que nuestra voz, de quienes somos dirigentes políticos o funcionarios, en este momento se oye en sordina, porque entra dentro de la discusión electoral, política y partidaria. Entonces uno podrá decir muchísimas cosas ciertas, lógicas, podrá venir con datos, con verdades, pero todo eso queda diluido y perdido tal vez en el debate electoral, más de trinchera. Entonces yo creo que hoy la voz poderosa que se tiene que empezar a escuchar es la de los empresarios argentinos, lo de los industriales, lo de nuestra industria nacional. Es esa la voz que se tiene que empezar a escuchar, porque no tienen que hablar. Tal vez yo lo hago desde la teoría económica, desde una visión histórica. Les pasó hace 4 años. Estas mismas políticas que ahora están proponiendo como la panacea, ya las probamos varias veces, pero hace 4 años las probamos. Y nos dejaron al borde del precipicio algunos, a los otros del otro lado del precipicio ya. Entonces creo que es fundamental, es imperioso que en la discusión sobre estas cuestiones grandilocuentes, estas teorías que parecen novedosas, extrañas, empecemos a poner un poco los pies sobre la tierra. Cerraron muchísimas fuentes de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Perdimos muchas industrias. Nos ha costado con muchísimo esfuerzo, un trayecto y en medio de la adversidad más grande, empezar a recuperar eso que se había perdido y al mismo tiempo iniciar un proceso de transformación más profunda. Eso es lo que está en curso en la provincia de Buenos Aires, con todas las dificultades que esto implica, porque obviamente las políticas neoliberales son más fáciles de aplicar, requieren al Estado, pero esa sola firma, abrir las importaciones, como alguien decía, te quieren transformar en una oficina de importación, sí, tenés 50 empleados, son 2 en una oficina en la ciudad de Buenos Aires, para colmo le pagan ingresos brutos a la jurisdicción más rica del país, y así se resuelve el problema. De la misma manera en el Ministerio de Economía. Es mucho más fácil abrir las importaciones que administrar el comercio exterior. Es mucho más fácil liquidar la producción de energía nacional a través de la exportación que tener un modelo que genere energía, que la distribuya,
que le ponga valor. Es mucho más fácil dedicarse a la importación y a las finanzas que a la industria. Es mucho más fácil. Pero bueno, ¿qué problema hay? Deja millones y millones de bonaerenses afuera. Los condena a la pobreza. Los condena al subdesarrollo. Entonces yo creo que ante una situación de esta magnitud, ante un peligro como el que estamos viviendo en este tiempo, me parece que es momento de que alcen la voz los empresarios argentinos. Que digan, que cuenten estas historias de que hubo que cerrar, de que se pudo abrir, y yo no tengo problema que digan cuáles son todas las dificultades que hay, porque hay un montón de dificultades. Obvio que industrializar el país es algo que hay que hacer a contramano de las corrientes globalizadoras del comercio internacional, hay que hacerlo a contramano. Claro que sí, que si uno abre todo y deja todo en libertad, nos desindustrializamos rápidamente. Pero eso no es un óptimo. Ni es un óptimo, ni es deseable. Deja muchísima gente afuera. Es para sectores inmensos de nuestra población y de nuestro empresariado, es directamente una condena. Entonces yo creo que es el momento donde se tienen que empezar a oír esas voces. Quedan 50 días. Bueno, mi compromiso, nuestro compromiso, es hacer lo imposible para lo que alguno de ustedes dijo, agarrar el micrófono, que agarren el micrófono, que agarren el micrófono, que lo cuenten, que digan lo que pasó, cómo lo vivieron tantas veces, en qué resultó, cómo termina, en las peores crisis de la historia argentina, en pobreza, en exclusión, en falta de oportunidades. Es eso, no hace falta ser de Unión por la Patria, hace falta querer a la patria, querer a la industria. Así que, bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy bueno también poder escucharnos un rato, obviamente en el marco de la vorágine que cada uno tiene y nosotros estamos con muchísima actividad, pero es el momento de defender los trapos, de defender lo propio y lo de todos, así que espero que rápidamente podamos tener ese actor político, ese sujeto político que falta hace mucho tiempo en la Argentina. Cuando escuchamos por ahí que hablan los empresarios argentinos, uno ve que tienen su empresa radicada en paraísos fiscales. Y algunos de ellos ni siquiera producen nada. Así que me parece que muchos de los que son los famosos empresarios argentinos no son ni empresarios ni muy argentinos a esta altura. Así que yo espero que tengamos la oportunidad de mostrar que hay un empresariado nacional que trabaja a la par de sus trabajadores, de sus empleados, que sí, que todos los días temprano, que cuando hay crisis posterga, deja, que pone todo, que cada peso que gana lo invierte en su empresa, que está pensando todos los días porque sí está en competencia, a diferencia de esos sectores y esas políticas que nos quieren imponer. Hay competencia, pero está acá en el segmento productivo, nacional y pyme. Así que yo espero que esa voz la podamos hacer oír. Nosotros tengan nuestro compromiso, es importantísimo para nosotros que aparezcan esos testimonios. Me acuerdo que durante el macrismo, hoy yo viniendo para acá, veía cartelitos en algunas casas, que no me saquen mi jubilación, que no me saquen mis remedios. Volvió esa famosa campaña ciudadana que surge cuando empieza a percibirse que lo que está en peligro no es simplemente en una boleta, un nombre y quién va a ocupar un cargo, sino que está en peligro un modelo, una perspectiva, que está en peligro el futuro para todos y todas. Así que creo que es momento de que volvamos a eso. No les pedimos, simplemente les pedimos que digan la verdad, que cuenten lo que pasa, que cuenten desde la sabiduría y el conocimiento práctico que tienen, desde haber vivido estas experiencias, de haber visto cómo políticas que están muy lindas en un canal de televisión y tal vez en un modelo matemático, después en la realidad son miles y miles de trabajadores sin empleo, miles de empresas que tienen que cerrar sus puertas, miles de productos que dejan de hacerse en el país, miles de oportunidades que perdemos. Así que en esto creo que estamos juntos, tengan nuestro compromiso, esto que empezamos a hacer
lo vamos a reforzar, pero para eso necesitamos que la derecha no vuelva a gobernar la Argentina, lo necesitamos a Sergio Massa, presidente de la Nación, necesitamos que en cada uno de los distritos, que acá en Merlo siga el Tano Menéndez, que siga Lucas Gui en Morón con el modelo industrial a nivel local, a nivel nacional y a nivel provincial. Muchísimas gracias, mucha fuerza, a mostrar lo que hacemos, porque si no lo esconden y no se conoce. Gracias.